Autónoma del Estado de México, y en este video vamos a presentar la explicación de las unidades de aprendizaje con respecto a la materia de legislación informática. La asesora de esta materia es Verónica Gallego Rebollo. Comenzamos. Nociones de Derecho, Unidad 2, Derecho Informático, Unidad 3, Derecho de Información, y 4. Casos de normatividad aplicada al equipo y programas en México y el mundo, las cuales contienen. El derecho se puede definir por medio de dos formas, como una norma y como una facultad. Como una norma, un conjunto de normas que rigen el actuar del hombre en la sociedad y encarga a un ente regulador para tal fin. Como una facultad indica que se y ejercidos por los individuos protegidos en el poder público y Estado. En concreto, la definición más utilizada es: derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta. El derecho de actuar de cierta manera, siempre y cuando no perjudiquemos a segundas o terceras personas, inclusive al entorno en el que nos encontramos, como el medio ambiente, la naturaleza, etc. Cumple con etapas que le dan el carácter científico del fenómeno estudiado, o sea, tienen un objeto de estudio, métodos de investigación y enuncia leyes o principios generales. Entre su relación con otras ciencias se encuentran el derecho político, el derecho electoral, el derecho constitucional, derecho penal, derecho administrativo, derecho fiscal, derecho tributario, derecho agrario, derecho militar, derecho laboral, derecho judicial, derecho social y municipal, derecho y la ciencia médica, derecho medioambiental, derechos humanos, derecho canónico, derecho económico, derecho comercial, y también está el derecho científico y tecnológico. Es una rama del derecho público cuyo campo de estudio incluye el análisis de las leyes fundamentales que definen un Estado. De esta manera, es materia de estudio todo lo relativo a la estructura de la administración pública, la posición del individuo frente al Estado, el funcionamiento de los grupos políticos, la forma de gobierno de nuestro país en general, etc. En el derecho constitucional existen las garantías individuales. Las garantías individuales se pueden clasificar en garantías de libertad, garantías de igualdad, garantías de seguridad y garantías de propiedad. Garantía de igualdad. Jurídicamente todos los seres humanos somos iguales. Esta garantía se puede encontrar en los artículos 1, 3, 4, 12, 13 y 123 de la Constitución mexicana. Garantías de libertad. El valor inseparable de los seres humanos, pero sin perjudicar o coaccionar la libertad de los demás. Esta garantía se puede encontrar en los artículos del 2 al 9, excepto el 4, 11, 24 y 23. Garantías de seguridad. El respeto a la integridad física, mental y espiritual es el principio básico de toda una perfecta convivencia en la sociedad. Esta garantía se encuentra en los artículos 4, 10, 14, 15, 16, 17, 22 y 23 de la Constitución. Garantía de propiedad. Es donde el Estado reconoce y respeta los bienes de los particulares. Esta garantía se encuentra en el artículo 27 de nuestra Constitución. El Estado es un concepto político que se refiere a una forma de organización social soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones involuntarias que tienen el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado. El concepto de Estado difiere según los autores, pero algunos de ellos definen el Estado como el conjunto de instituciones
que posee la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. Max fue la citada por el jurista alemán Hernán Haller, que define el Estado como una unidad de dominación independiente exterior e interior que actúa de modo continuo con medios de poder propios y claramente delimitando el poder claramente delimitando en lo personal y territorial. Además, este autor define que solo se puede hablar de Estado con una constitución propia de las monarquías absolutas del siglo XV. En la Edad Moderna no hay Estado de la Edad Moderna, no hay Estado en la Edad Antigua, señala el reconocido autor. Asimismo, como evolucionó el concepto, se ha desarrollado el Estado de Derecho, por el que se incluye dentro de la organización el resultante periodo de la ley de poderes ejecutivo, legislativo y judicial y otras funciones más sutiles, pero propias del Estado, como la emisión de moneda propia. División del supremo poder de la Federación. En los Estados Unidos mexicanos son una república representativa, democrática, federal, cuyo gobierno está basado en un sistema presidencial o congresual en el que el presidente de México, en este caso Enrique Peña Nieto, es tanto jefe de Estado como de gobierno, en un sistema pluripartidista. El gobierno federal respeta de los Estados Unidos mexicanos y está dividido en tres ramas: ejecutivo, legislativo y judicial, como lo mencionamos anteriormente, de acuerdo con lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en 1917. Los estados constituyentes de la Unión también deben tener una forma republicana de gobierno basada en un sistema congresual de acuerdo con lo establecido por sus respectivas constituciones. Los poderes de la Unión. El gobierno federal denomina constitucionalmente el supremo poder de la Federación. Está constituido por los tres poderes de la Unión: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. La Ciudad de México, Distrito Federal, que actualmente es Ciudad de México, como capital de la Federación, es la sede de los poderes de la Unión. Los tres poderes son independientes entre sí. Dos poderes no pueden vertirse sobre una sola persona o institución, y el poder legislativo nunca podrá ser vestido sobre un solo individuo. ¿Qué indica cada uno de estos poderes? De los Estados Unidos mexicanos dice que el poder ejecutivo recae sobre un solo individuo, que se denomina presidente de los Estados Unidos mexicanos. En este sexenio, en el cual estamos en el año 2016, está representado por el presidente Enrique Peña Nieto. Este será electo por mayoría relativa sin segunda vuelta para un periodo de 6 años, denominado sexenio, sin la posibilidad de reelección. Si la ausencia absoluta del presidente ocurre durante los últimos 4 años del sexenio, el presidente interino ejercerá sus funciones hasta terminar el sexenio del presidente en su ausencia. El presidente de la Federación se deposita en una Suprema Corte de Justicia con un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito. Su administración y vigilancia está a cargo del Consejo de la Judicatura. La Suprema Corte de Justicia está integrada por 11 ministros nominados por el presidente y aprobados por el Senado. Quienes interpretan las leyes y juzgan casos de competencia federal. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia ejercen sus funciones en pleno o en salas en un periodo de 15 años y no pueden ser reasignados como tales una vez terminado su periodo.
El artículo 105 dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá: 1. De controversias constitucionales; 2. De las acciones de inconstitucionalidad; y 3. De los recursos de apelación en contra de sentencias de jueces de distrito. El poder legislativo recae sobre el Congreso de la Unión, un Congreso bicameral constituido por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. El Senado se encarga de todo lo relacionado con la política exterior, aprueba los acuerdos internacionales y confirma las designaciones de los servidores públicos que realiza el presidente. Cámara de Diputados y los gastos federales, y está formada por 500 representantes de los ciudadanos de la nación. Todos los diputados se eligen a través de sufragio libre, universal y secreto cada 3 años, en un sistema de voto paralelo. 300 diputados se eligen por medio de los escrutinios uninominal, mayoritario o mayoría relativa, diputados uninominales, y los otros 200 por medio de la representación proporcional, diputados plurinominales. La Cámara de Senadores está integrada por 128 representantes de los estados de la Federación. Todos los senadores se eligen por medio del sufragio libre, universal y secreto cada 6 años, sin posibilidad de reelección inmediata, en un sistema de voto paralelo. 50 senadores se eligen por mayoría relativa, 2 por estado y 2 por el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Compiten en 32 senadores, se asignan según el principio de la primera minoría, es decir, se asigna un senador por estado y uno por Distrito Federal. 32 senadores se asignan según el principio de representación proporcional, con listas de partido abiertas, y para lo cual el país forma una sola circunscripción. Derecho de las personas. Podemos identificar al derecho civil, derecho de las personas. Si echamos un vistazo al índice sistemático de cualquier derecho civil, veremos que el núcleo central de este código está representado por la persona en sí misma, considerada en su dimensión familiar y sus relaciones patrimoniales. El derecho civil son la persona en sí misma, considerada como un sujeto de derechos sin atributo añadido, ciudadano, comerciante, etc. La familia, en cuanto se refiere a un grupo humano básico que requiere una regulación específica que encuadre los derechos y deberes recíprocos entre sus miembros y de esto con el resto de la comunidad. Cualquier persona con capacidad para adquirir y transmitir bienes, así como los instrumentos necesarios para su intercambio económico, transmisión a los familiares de herencia, etc. El derecho civil es el derecho de la personalidad privada que se desenvuelve a través de la familia, sirviéndose para sus propios fines de un patrimonio y asegurando su comodidad a través de la herencia. El derecho civil quedará definido como el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones privadas de personas entre sí. La palabra informática es un neologismo derivado de los vocablos información y automatización. Esto surgió sugerido por Philip Dreyfus en 1962. La informática se define como un conjunto de técnicas
destinadas al tratamiento lógico y automatizado de la información para una adecuada toma de decisiones. Disciplina en continuo desarrollo. Sin embargo, a partir de 1949 se expresa la influencia que ejerce la cibernética respecto a uno de los fenómenos sociales más significativos, el jurídico. El derecho informático considera a la informática como instrumento, informática jurídica y objeto de estudio, derecho de la informática. Derecho informático. El derecho informático como una rama del conocimiento jurídico es una disciplina en continuo desarrollo que expresa la influencia que ejerce la cibernética respecto a uno de los fenómenos sociales más significativos, el jurídico. Dicha interrelación se da a través de las comunicaciones. Esta ciencia de entrelazamiento interdisciplinario sugería un conjunto aparentemente imposible entre los mundos del ser y el deber ser. El derecho informático es una rama de la ciencia jurídica que considera a la informática como instrumento y objeto de estudio del derecho. Las computadoras, al permitir un manejo rápido y eficiente de grandes volúmenes de información, facilitan la concentración automática de datos referidos a las personas, constituyéndose en un verdadero factor de ver. En la década de los 70 surgieron numerosos archivos con información de tipo personal, con un conjunto mínimo de datos como filiación, fecha, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, etc., y otros aún más distintivos como raza, religión, inclinaciones políticas, etc. Censales, civiles, parroquiales, médicos, académicos, deportivos, bancarios y laborales. Se recopilan ya no por medios manuales, sino por el uso de medios automatizados que provocan gran concentración, sistematización e instantánea disponibilidad de ese tipo de información para diferentes fines. Estos datos no son vulnerables por sí solos, sino según la aplicación de que pueda ser objeto. De esta forma, dicha información puede ser empleada para fines publicitarios, comerciales, fiscales, policíacos, etc., convirtiendo de manera en un instrumento de opresión y mercantilismo. Frente al problema provoca que los individuos estén a merced de un sinnúmero de situaciones que alteran sus derechos fundamentales en la sociedad, provocándolos por discriminaciones, violaciones personales y asedios. Al margen de han estudiado e intentado regular dicha cuestión, tenemos figuras como los derechos humanos, derechos personales, derechos patrimoniales, derecho a la privacidad, de la intimidad y al honor, o aún las garantías individuales y sociales como en el caso de México. Principales derechos y excepciones. Derecho de uso conforme al fin, prohibición de interconexión de archivos, instituciones y el tipo de información que dispongan sobre su persona, quién, cómo, cuándo y para qué. Derecho de rectificación, complementario al anterior, dicho derecho permite solicitarla al interesado
una modificación en los términos de alteración o ampliación, o una supresión o cancelación de aquellos datos que, referidos a la persona, considere como inexactos o irrelevantes o que requiera actualización. Derecho de uso conforme al fin que el interesado pueda exigir que su información nominativa sea destinada para los objetos específicos por los cuales se proveyó. Derecho de interconexión de archivos, que las disciplinas bases de datos no puedan consultarse y o involucrarse indistintamente. Regulación jurídica. Escandaloso manejo de enormes bases de datos como la electoral a nivel nacional, habilidades o insuficiencia de la normatividad. La normatividad actual. La Cámara de Diputados en su área de sistemas no se rige bajo ninguna norma o certificación externa nacional e internacional. Tampoco cuenta con ningún tipo de manual de procedimientos u organización que les permita realizar sus labores de forma sistemática y ordenada. De igual forma, la falta de metas y objetivos genera desorganización y falta de control, mala administración e inclusive representa un riesgo latente ante las posibles fallas del sistema. Tampoco cuenta con ningún tipo de plan de contingencia en caso de que la red falle, mucho menos con medidas para minimización de riesgos por posibles ataques, desastres de ningún tipo, etc. La firma electrónica. La firma electrónica, según el SAT, es un archivo digital que te identifica al realizar trámites internet e incluso a través del SAT o incluso en dependencias del gobierno del gobierno de la República. La firma es única, es un seguro y cifrado que incluye tu firma caligráfica. Por sus características es segura y garantiza tu identidad. Existen varias técnicas para generar estas llaves de internet, como los sistemas mixtos, sistemático convencional y asimétrica pública. Los sistemas se usa pública receptor para cifrar una clave simétrica que se usará en procesos de comunicación cifrada. De esta forma se aprovechan las ventajas de los sistemas, usando el sistema asimétrico para el envío de las claves sensible y el simétrico genera mayor velocidad de proceso para el envío masivo de datos. Un sistema alternativo para asegurar la confidencialidad es el conocido como One Password o OTP, que seguramente muchos lo conocen, relaciona mucho a la banca personal por internet, por ejemplo. Cuando queremos hacer una transferencia, etc., ahora nos pide una clave única que solo tiene su uso en ese momento. Seguramente saben de qué les hablo. En este la computadora emisor genera una clave aleatoria cada vez que se establece una sesión entre emisor y receptor. Si se cae la sesión, es necesario reiniciar el procesador, generalmente una nueva OTP. Este es el sistema que suele seguir las entidades bancarias, como lo decía hace un momento, y muchas tiendas virtuales. Tienen claves distintas para cifrar y descifrar. Se usa una clave pública para cifrar y se usa una clave pública secreta
sirve para cifrar y descifrar. De esa manera, una intercepción de la clave pública es inútil descifrar un mensaje, puesto que para ello se requiere la clave secreta. Simétricos, también llamados de clave secreta, se caracteriza por ser altamente eficiente e inmutable. Se le llama porque se emplea la clave para cifrar y para descifrar. Y difundir la cultura de transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de la información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, atendiendo a las condiciones sociales, económicas y culturales de cada región. La ley de transparencia define, entre otros temas, a los datos abiertos como aquellos a datos digitales de carácter público que son accesibles en línea, que pueden ser usados o utilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que tienen determinadas características, entre otras, el ser accesibles, integrales, gratuitos, no discriminatorios, oportunos, de libre uso, etc. También se precisa en la ley de transparencia que el derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir y recabar información, y señala que toda la información generada, obtenida, adquirida o transformada en posesión de los sujetos obligados será pública y accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada como reserva por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos de esta ley, salvo aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, en cuyos supuestos en el cuerpo normativo se determinan los medios y mecanismos para su apertura. Actual relativo al equipo, es decir, el software. ¿Se puede patentar un programa de cómputo? Finalmente la respuesta era no en todos los países. Desde la década de los 80 y solamente en Estados Unidos se empezó a otorgar patentes para programas, métodos y algoritmos implementados en computadoras. Hoy en día sigue siendo el único con en la comunidad europea. Los patentes de software siguen sin aceptarse. En México el panorama es el siguiente: la Ley de Propiedad Intelectual, PI, que regula el otorgamiento de patentes en México a las invenciones de productos o de procesos. En su artículo 19, sección 4, que los programas de cómputo no son considerados invenciones. Un programa de cómputo podría ser parte de sea un producto o un proceso, como un elemento para realizar alguna de las funciones del invento. ¿Qué leyes rigen en México para los programas de cómputo, las bases de datos y su documentación? Principalmente las siguientes: la Ley Federal de Derecho y su reglamento protege los programas de cómputo, su documentación y las bases de datos en forma similar a los libros, las canciones y las letras, las grabaciones musicales, las pinturas y demás obras. Ley de Propiedad Industrial o intelectual y su reglamento protege elementos que pueden acompañar a un programa de cómputo, como son marcas, dibujos o iconos distintivos. El Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales sanciona la producción masiva de copias no autorizadas de programas de cómputo o su venta.